Buenísimas, buenísimas, soleadas, buena luz del sol. Está muy temprano. Mi Cristo interior, saluda y bendice a tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy o mañana, cualquier día. Hoy es miércoles 1 de noviembre, mes 11, se acabó el año. De 2017, el programa es el número 1587. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Suscriptores, gracias. 7 entraron a la lista anoche, ayer día y noche. 7 suscriptores, gracias. Hoy arrancamos con 8.288. 8.288. Vamos para 10.000. Gracias. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos se expresan, gracias por escribirme cortico, por favor. Gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo, gracias. Hoy tengo un programa difícil, álgido, pero vital. El amor homosexual. Estamos oyendo tantas cosas. ¿Y cuánto sabemos quiénes son esas personas? ¿O qué son? ¿O de dónde provienen? ¿O por qué son así? Veamos. Y aquí un tema que levanta ampolla cada vez que se plantea, las más de las veces por ignorancia o por intransigencia terca y en ocasiones intransigencia puritana. Desde toda la historia la homosexualidad ha sido mirada con desdén y ha sido condenada en la mayoría de los círculos imperiales, reales, castrenses, sociales, religiosos. El resultado obtenido, contrario a las expectativas, es el opuesto. La homosexualidad masculina y femenina existirá por siempre y mientras haya seres humanos caminando sobre la tierra, alguna pareja del mismo género decidirá hacerlo cogida de la mano o tomando al otro por la cintura. Lindo. Ser o no ser homosexual no es el resultado de leyes, disposiciones o preceptos bíblicos o gubernamentales. Tampoco es el resultado de conveniencias sociales o de esquemas anquilosados y repugnantes por lo excluyentes y abusivos. Tampoco es el resultado de combinaciones de cromosomas y o de definiciones del ADN o de la manipulación de yo no sé qué o cuál ingrediente sanguíneo de alguno de los padres o como resultado del fatalismo aplicado a la cadena hereditaria. Nada de todo lo anterior ha sido probado hasta hoy con rigor científico. Ser homosexual, por lo tanto, tiene que ser algo mucho más íntimo y definido, un acto absolutamente personal. Ser homosexual es el resultado de la libre definición de la personalidad de un individuo. Voy a repetirlo. Ser homosexual es el resultado de la libre definición de la personalidad de un individuo. El Catecismo de la Iglesia Católica, publicado en mayo de 1993, aquí está. En el capítulo correspondiente al sexto mandamiento, inciso 23-32, al referirse explícitamente a la sexualidad, dice: la sexualidad abraza todos los aspectos de la persona humana en la unidad de su cuerpo y de su alma. Concierne particularmente a la afectividad, a la capacidad de amar y de procrear y de manera más general a la aptitud para establecer vínculos de comunión con otros. Esta es la más bella definición sobre la sexualidad que yo haya jamás oído. El catecismo es claro y define con amplitud suficiente lo que la sexualidad es. De esta definición, la única frase que podría comprometer una relación homosexual es la que se refiere a la procreación. Mas, por ser esta la única que no cumplen los homosexuales, no los descalifica en cuanto a su capacidad de amar, a su afectividad y, por encima de todo, a su capacidad de establecer vínculos de amor con otros. Hombres casados entran en comunicación con mujeres casadas y nadie ve esto malo o pecaminoso.
Asesinos confesos se casan con mujeres de bien y nadie nada ve malo en ello. Prostitutas activas en su profesión asisten con hombres casados sacramentalmente a fiestas y centros de diversión y ninguno levanta su voz de protesta. ¿Por qué la mayoría de los adultos que dice guardar los mandamientos y practicar una profesión que implica estudios académicos se rasga las vestiduras hipócritamente cuando se trata de cuestionar la relación amorosa entre dos hombres o dos mujeres? ¿Por qué hay tantos padres y madres que se santiguan rezando de rodillas y con los brazos en cruz para que su hijo no le salga marica o la hija no se les tuerza? ¿Qué desconocimiento craso manifiestan aquellos que se apoyan en la Biblia para condenar estas relaciones? ¿Qué puritanismo estúpido muestran los que rechazan lo que podría ser el más bello amor de pareja si nos permitiéramos vivir de cerca las expresiones amorosas de dos hombres o de dos mujeres que comparten sus vidas en una misma casa y llevan ejemplares uniones monógamas que podrían ser imitadas por infinitud de parejas heterosexuales que viven en conflicto? El Nuevo Cristianismo para Adultos, versión íntegra del Catecismo holandés en la referente a la homosexualidad, página 368, a la letra dice: permítasenos decir aquí algo de aquellos en quienes el amor no puede orientarse al otro sexo, sino que se fija en el mismo sexo al que pertenecen. Una deficiente información ha permitido que se firmara a este respecto una serie de ideas falsas que en su forma general son injustas. No es una opción del hombre o de la mujer el sentirse o no atraído hacia el mismo sexo. La homosexualidad es de origen desconocido. Entre los que tienen tal predisposición hay a menudo personas íntegras y fieles cumplidoras de sus obligaciones y deberes. Anhelan en su soledad la amistad, pero aún dado el caso que haya en una amistad realmente fiel, pueden realizar plenamente sus aspiraciones. No pueden realizar plenamente sus aspiraciones humanas. El homosexual se encontrará siempre, en última instancia, con el hecho de que lo sexual en el hombre no tiene su cumplimiento natural sino en el otro sexo, lo cual incluso está patente en el aspecto físico. Quien reconoce en sí mismo la existencia de tendencias homosexuales debe consultar con un médico, con un sacerdote, con su pastor o con una persona prudente y entendida. Es de esperar que entonces comprenda que la grandeza de su vida humana está en dar y recibir. No hay que sacar falsas conclusiones del rigor con que la Sagrada Escritura habla contra la práctica de la homosexualidad. Génesis 19 y Romanos 1. No lo hace para poner en la picota a hombres sin culpa suya, son víctimas de esta anomalía. La Biblia se refería a gentes que se dejan contagiar de una moda extendida incluso entre muchos que podrían tener relaciones normales con otro sexo. El hedonismo cundió en Roma en época de Constantino. Qué bueno fuera que antes de entrar lanza en risa a atacar las conductas de otros, nos documentáramos y buscáramos entender aquello que creemos es erróneo o equivocado, en lugar de cerrarnos a un criterio no formado y mucho menos investigado con el único fin de defender el principio maliciosamente viciado de falsedad. Si fuésemos a argumentar para defender una tesis que condena al homosexual y en aras a ello hiciéramos acopio de algunas partes de la Biblia, tendríamos que estar muy seguros de los argumentos y tendríamos que disponer de muy buena bibliografía erudita e imparcial para poder mantener un criterio que no condene sin antes oír descargos y consultar las experiencias ya vividas. Por ejemplo, si quisiéramos partir de la Biblia, necesitamos escudriñar desde el Génesis, pues en la primera página, 1:27, nos enseña Dios que creó al ser humano macho y hembra, o sea, hombre y mujer, no homosexual ni tampoco lesbiana.
En este mismo libro sagrado, la palabra Dios también nos habla de la unión matrimonial entre el hombre y la mujer abierta a la vida, Génesis 1:28, y en una sola carne, Génesis 2:24. El homosexualismo no lleva a cabo ninguno de estos dos valores inherentes a la sexualidad humana tal y como Dios los creó, la unión heterosexual del matrimonio y la procreación. A la luz de esta visión del hombre y la mujer, hay otros 44 pasajes bíblicos que directa o indirectamente condenan las prácticas homosexuales como un pecado grave. De estos 44, los de mayor impacto son 26 que se dividen en 15 y los que condenan directamente, y 11 los que condenan basados en los episodios de Sodoma. De aquí sale mucha tela para cortar y mucha agua para que pase bajo los puentes. El buen criterio y la absoluta ausencia hacen el análisis rico y fructífero y dan la posibilidad de descansar plácidamente luego de terminar con mucha conciencia tranquila en los conocimientos del acervo intelectual. Muchos de nosotros desconocemos lo que pasó en Sodoma, incluyendo a las hijas de Lot. ¿Cuál fue el pecado de Sodoma? En Ezequiel 16:48 se especifica claramente que los habitantes de Sodoma, como mucha gente hoy en día, tenían abundancia de bienes materiales, pero no se solidarizaban con las necesidades de los necesitados, y además esto era lo más grave, y adoraban ídolos. Los pecados de injusticia e idolatría infestan a todas las generaciones de todas las latitudes. Veamos ahora lo que dice el Levítico y cuáles son sus implicaciones para nosotros los católicos apostólicos practicantes del siglo XXI. En los 2 versículos citados en este libro que contiene las leyes de Moisés, los cristianos de hoy no tenemos por qué seguir ni la regla ni los ritos establecidos en él, entre otras cosas, porque ya han pasado más de 3000 años, y obviamente porque no deambulamos por el desierto entre Egipto y Palestina. No obstante lo anterior, algunos ignoran las definiciones del Levítico en torno a su propia impureza mientras lo citan para condenar a los homosexuales. Tal abuso de las Escrituras distorsiona el sentido del Antiguo Testamento y niega sin apelación el Nuevo. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. ¿Leyeron eso? Esas palabras se encuentran únicamente en el Código de Santidad del Levítico, un manual ritual destinado con exclusividad a los sacerdotes de Israel. Su sentido puede ser apreciado tan solo en el contexto histórico y cultural del antiguo pueblo hebreo. Israel, en una única posición como pueblo escogido de un solo Dios, había de rechazar las prácticas de otros pueblos y dioses cuando le fueran inconvenientes. La religión hebrea, caracterizada por la revelación del único Dios, estuvo en continua distensión con la religión de los cananeos que las circundaban, los cuales adoraban múltiples dioses de cultos de la fertilidad. La idolatría cananea, que utilizaba hombres y mujeres de la prostitución del culto, a menudo comprometida la lealtad de Israel a su Dios. Gadesh, el término hebreo para designar al varón que se prostituía en los cultos del altar, es mal traducido como sodomita en algunas versiones de la Biblia. Entonces, y para claridad de algunos, ¿qué quiere decir o cómo se explica aquello de la abominación? Una abominación es aquello que Dios encuentra detestable por ser inmundo, desleal e injusto. Varias palabras hebreas fueron traducidas de esta manera, y toavá. La única que se encuentra en el Levítico está generalmente relacionada con la idolatría, cuyo sentido también puede encontrarse en Ezequiel, donde aparece varias veces. Dada la estrecha relación de toevá con la idolatría y la práctica cananea de la prostitución del culto, el uso de toevá con respecto a los actos sexuales entre hombres en el Levítico pone en tela de juicio cualquier conclusión de que tal condenación deba aplicarse a las relaciones homosexuales llevadas con amor y responsabilidad.
Los ritos y las reglas que se encuentran en el Antiguo Testamento fueron dados para preservar las características distintivas de la religión y la cultura de Israel. Pero como San Pablo establece en la epístola a los Gálatas 3:22, los cristianos no están regidos por esas leyes judías. Por fe vivimos en Jesucristo y en su Evangelio, no en el Levítico. Por cierto que las preocupaciones éticas atañen a todas las culturas y pueblos y a todas las épocas. La mayoría de los libros del Nuevo Testamento, incluyendo los 4 evangelios, no dicen nada con respecto a los actos sexuales entre personas de un mismo sexo. Solo Pablo hace mención. Su declaración más negativa la encontramos en la carta a los Romanos 1:24, donde en el contexto de un largo argumento acerca de la necesidad que tiene la humanidad del Evangelio de Cristo, describe ciertos comportamientos homosexuales como un ejemplo de la inmundicia con la que se calificaba a los idólatras gentiles. ¿Se refiere este pasaje a todos los actos homosexuales o a algún comportamiento homosexual conocido por los lectores de Pablo? Buenísima pregunta, y la respuesta es más que desalentadora para aquellos que la toman con otro sentido bastante torcido y malicioso por demás. La carta a los romanos fue escrita para los cristianos judíos y gentiles residentes en Roma, a quienes les eran familiares los infames excesos sexuales de sus contemporáneos, especialmente de los emperadores, senadores y la gente alta. Habría tenido noticias de las tensiones en la iglesia primitiva con respecto a los gentiles y la observancia de las leyes judías como vemos en Hechos 15 y en la carta de Pablo a los Gálatas. Las leyes judías del Levítico se referían a los actos sexuales entre personas de un mismo sexo realizados en un contexto de idolatría. Mucho se especula sobre la expresión contra natura, con la cual se califica a los actos homosexuales o al actuar de un homosexual. Surge entonces la necesidad de buscar explicación a la expresión y si califica al acto sexual o a otros aspectos de la época en la que escribió Pablo. Vale hacer claridad sobre la importancia de mantener muy presente las variables circunstancias y costumbres de las épocas en las que se escribieron los diferentes libros de la Biblia y la hermenéutica o arte de la interpretación de los textos sagrados. El libro de la Biblia se escribió, dicen algunos autores, en un período de 2500 años. Es bueno asimismo recordar que la Biblia se escribió originalmente en arameo, en hebreo y finalmente en griego, y que de esta lengua fue traducida a todos los demás idiomas como el español. Estos saltos lingüísticos han dado ocasión a traducciones amañadas e interpretaciones que atienden ciertos intereses de los que ordenan y financian las recopilaciones y los trabajos de las traducciones. Dios actúa de un modo contra natura para psisin al aceptar a los gentiles, puesto que los llamados gentiles eran aquellos que profesaban otras creencias y adoraban íconos. Contra natura en estos pasajes no se refiere a la violación de las llamadas leyes de la naturaleza, sino que implica una acción contradictoria a la propia naturaleza de un ser humano. Viendo esto debemos reconocer que la palabra es contra natura. Para una persona de hoy con orientación homosexual es el tratar de vivir como si fuera heterosexual. Es decir, la condición homosexual es algo que no podemos discutir. Las prácticas homosexuales citadas en Romanos eran consideradas como resultado de la idolatría y estaban asociadas con algunos muy serios delitos, como veremos en Romanos 1. Cualquier consideración acerca de las declaraciones del Nuevo Testamento con respecto a los actos sexuales entre personas y de un mismo sexo debe tomar muy en cuenta el contexto social en el que se desenvolvía Pablo. Prostitución y pederastia, relaciones sexuales entre hombres adultos y con niños varones, eran los actos sexuales más comúnmente conocidos entre los hombres. Me he tomado la paciencia y el trabajo de investigar sobre la Biblia. Aquí hay varios libros, más que varios, para poder hacer este programa. Créanme,
Me llevó trabajo, pero me llena de orgullo. Me llena de orgullo. Pidan estas memorias. Compártanlas. Envíenselas a alguien y que se suscriba. Por favor. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. El programa de ayer ha sido uno de los más vistos en un día. Es uno de los más vistos en un día. Ayer lo vieron más de 350 personas. Gracias, gracias, gracias. Si hoy tienes un momento de tristeza, de aburrición, de rabia, de ira, de miedo, de celos, invoca al espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti y te ilumine, y tú cuéntale. Y si en tu relato hayas algo mal puesto en tu corazón con alguien, perdona a ese alguien, ámalo, agradece, olvida. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradece y duérmete. Y no se les olvide reír, pero por nada, 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 nada del mundo. Hasta mañana.